Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Y cuando hablamos de paz, en la Biblia significa todas las bendiciones, las espirituales, las emocionales y las materiales, las que también llegan y afectan nuestra salud, todas, de manera integral. Así queremos que sea la paz del Señor en nuestras vidas. Bueno, este es el día del Señor. Es un día que nosotros santificamos y apartamos para Él. Un día como hoy, el Señor Jesucristo se levantó de la muerte y resucitó para vivir para siempre. Y Él es la garantía de que nosotros un día, luego de nuestra muerte, resucitaremos con un nuevo cuerpo semejante al del Señor. Maravillosa y gloriosa esperanza que tenemos todos los cristianos. En esta mañana vamos a seguir estudiando la Biblia. Y los cristianos estudiamos la Biblia porque entendemos que en ella Dios se revela, se manifiesta. Cada vez que nos ajustamos a las Sagradas Escrituras, nuestras vidas son bendecidas, porque la verdad de Dios entra en nosotros y si la obedecemos, nos santifica, nos separa para Dios, nos limpia de toda maldad y también traerá sobre nuestras vidas muchísimas bendiciones. Tenemos que estar sujetos, cercanos, al lado del libro del Señor. Así que es una gran responsabilidad para mí en cada oportunidad poder explicar e interpretar correctamente la palabra del Señor, lo que me lleva a orar al Señor de forma específica para que hable a mi corazón, para que yo sepa qué es lo que Él quiere transmitir a su iglesia, a nuestra iglesia. Y hoy vamos a irnos nuevamente al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Vamos a leer a partir del verso número 8. ¿Me acompañan? Bueno, en el verso número 8 de segunda Reyes 4 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Dice también la Escritura en el verso número 9, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, su ayudante: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente,
en el tiempo que Eliseo le había dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una breve oración al Señor. Señor, en esta mañana queremos rogar tu bendición sobre nuestros corazones, para que tu palabra haga el impacto necesario. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Y glorifícate en este tiempo y haz tu obra como tú lo deseas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, en este capítulo número 4 tenemos 5 milagros. Este es el segundo. Fue maravilloso ver la forma en que el Señor se manifestó en la casa de una mujer viuda y pobre. Acá también estamos en la casa de una mujer, pero esta mujer está casada, su marido es un adulto mayor, anciano se dice, y ella no tiene hijos, no tiene hijos. Estas dos mujeres tenían en común que decidieron ser protagonistas en su vida espiritual y se las ve, se las puede encuadrar, perfilar como dos mujeres de fe. Aquí tenemos a una mujer de fe llamada la Tsunamita. Y la primera lección que podemos sacar de esto es, viendo los dos hogares, las dos casas, las dos mujeres, es que no importa cuál sea nuestra condición, en todo hogar, en toda familia, hay necesidades no satisfechas. Hay problemas que afrontar. Uno pensaría, bueno, esta mujer tiene empleados, esta mujer tiene campos, esta mujer tiene dinero, ya está hecha en la vida, esta mujer no le falta nada. Y no es así, porque la pobre tenía 2 hijos, pero ella no tenía ninguno. Y tenía una gran, digamos, fortuna, tenía un gran prestigio social, ¿no? Ella era una mujer importante en la comunidad, era una mujer que tenía con su esposo una empresa familiar, pero sin embargo no tenía un heredero para que pudiera administrar esto después de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre hay una carencia, siempre hay una necesidad. Por lo tanto, siempre también Dios debe estar presente como aquel que nos asista y que nos ayude en medio de nuestras necesidades. Seguramente vos, como yo, tenés una necesidad. Y no solamente debemos reconocer que la satisfacción de esa necesidad la podemos encontrar solamente en el Señor. El tema que sugiero, y el título del sermón también, tiene que ver con recompensa a la generosidad. Y me gustaría que me acompañes porque vamos a ver 4 características, 4 virtudes que encontramos en esta mujer que pueden servir de mucha bendición para todos nosotros. Cuando digo nosotros, digo hombres y mujeres. Y hago un paréntesis para decir algo en este momento, y especialmente a los hombres que me están mirando. ¿Notaste que en el sermón anterior, cuando hablamos de la viuda, teníamos a un hombre temeroso de Dios ausente porque había fallecido? Aquí tenemos a alguien que está visible, presente, pero también está ausente. Ausente porque notamos que el timón espiritual de la familia no lo tiene el hombre. Él está enfocado en otras cosas. Él está enfocado en su vida laboral. Está pensando en los negocios. Y cuando veamos lo que continúa, porque vino una gran tragedia sobre la familia, vamos a verlo al hombre con un comportamiento medio extraño, ¿no? Pero sobre todas las cosas, no tiene comportamiento de conducción. No es conductor espiritual del hogar, no es cabeza espiritual de la familia, como muchas veces lo enseñamos. Y aquí hay una deficiencia. Gracias a Dios por mujeres como esta Tsunamita, de la cual no sabemos el nombre, pero que fue una mujer de fe.
una mujer espiritual. Y damos gracias al Señor porque en nuestra iglesia hay mujeres de una talla espiritual importantísima, que han sido sostén del hogar durante mucho tiempo, muchas de ellas esperando que su esposo llegue a conocer a Cristo como su Salvador, o el momento en que su esposo se encontró un tanto debilitado. Mis queridos varones, hombres, amigos, hermanos en la fe, qué importante es que nosotros tomemos el timón espiritual y nuestras esposas y nuestros hijos nos puedan acompañar, porque nuestro protagonismo es real y verdadero. Y esto es algo que Dios diseñó para que sea manejado, instrumentado por el varón, por el hombre de la familia, sacerdote del hogar, responsable ante Dios de los destinos de su familia. Fíjense qué honor que realmente tenemos, qué responsabilidad también que tenemos. Pero vamos a adentrarnos en la historia y vamos a ver a la mujer, pero yo quisiera que no solamente veamos a la mujer, veamos a una persona, que puede ser hombre o mujer, pero en este caso es mujer, pero esto es para hombres también. Vamos a ver algunos distintivos que tenemos en esta persona. En primer lugar, ella fue una persona selectiva. Selectiva. ¿Por qué decimos que fue selectiva? Y en esta selectividad que tuvo en su vida hubo un dejo de sabiduría importante. Fue selectiva porque ella eligió quién iba a entrar en su hogar, a quién le iba a abrir la puerta, con quién iba a compartir tiempo, de quién iba a aprender, quién iba a poder influenciar su vida. Fíjense, ¿no? Fíjense, tenemos la libertad esta. Esto me hace, digamos, retrotraer en este momento y volé al Génesis, el capítulo número 3, a otra mujer que estaba en su casa, el huerto de Edén, y allí apareció una serpiente. Pero la serpiente fue el instrumento. Satanás poseyendo a la serpiente y se mete en el hogar. Y ella, en vez de cerrar la puerta, se la deja abierta. Y cuando le dejamos la puerta abierta al enemigo, es catastrófico. Catastrófico fue lo que sucedió a partir de allí para todo el género humano, porque ¿qué entró? El pecado. Pecado que ingresó a través de la desobediencia de ella, pero también inmediatamente después, seguida por su esposo Adán, y a través de él, como dice la palabra, pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Es terrible abrir la puerta para algo que es nocivo, para algo que es pecaminoso, para algo que es contrario a la verdad de la palabra. Ahora, la Biblia nos enseña que tenemos que ser muy cautos en cuanto a las influencias y a quién dejamos entrar. Por ejemplo, si buscamos rápidamente nada más, vamos a ir al segundo libro de Juan, la segunda carta de Juan, en el capítulo número 1, verso número 10. Fíjense lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, dice el verso 11, participa de sus malas obras. Así que esto es un consejo concreto. Si alguien golpea tu puerta y te quiere hablar y predicarte otra doctrina que la que abrazaste, no pierdas tiempo. No le digas bienvenido, no lo dejes entrar en tu casa. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener firme nuestra profesión de fe y no exponernos a una confusión. Fíjense lo que nos dice en 1 Timoteo 5:13. Es otro consejo de la palabra del Señor.
Y también, hablando de las viudas jóvenes, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y está hablando de las mujeres que quedan viudas jóvenes y que en vez de ocuparse de hacer las cosas como corresponde, o de casarse y formar una familia, rehacer su vida como corresponden en el Señor, andan por todos lados y encuentran casas que se abren para estar practicando el chisme. No, dice, no le abras la puerta a nadie que venga con chismes. Eso realmente no es bueno ni aconsejable. Y fíjense, vamos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 22, verso 24. Y también verso 25. No te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Otro consejo de la palabra del Señor. Si no te juntes con el chismoso, no te juntes con la persona que tiene falsa doctrina, bueno, tampoco con el iracundo. ¿Por qué? Porque de tanto estar con la persona, uno puede tender a quedarse ensamblado, pegado con las formas de comportamiento. Entonces, bueno, cosas que hay que tener mucho cuidado. Ahora, vos me dirás, claro, pero en esta cuarentena nadie viene a mi casa. Y es verdad, nadie viene a nuestra casa. Pero déjame pensar un poquito en que si bien nadie entra a nuestra casa, a no ser ahora con algunas libertades más que tenemos de encuentros familiares y afectivos, nosotros sí dejamos entrar a casa. Por ejemplo, en este tiempo la televisión tal vez estuvo más prendida que nunca. Y la televisión tiene un montón de cosas muy buenas. Nos entretiene, nos educa, nos hace pasar un buen tiempo, pero también puede ser nocivo. Puede ser nocivo, ¿por qué? Porque hay determinados contenidos que no son morales, que tienen un montón de filosofías, pensamiento más liberal, que es como que va adormeciendo la conciencia. Es una especie de lavado de cerebro, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuáles son los contenidos que dejamos que entre, especialmente los que consumen nuestros hijos, no solamente los jóvenes, los adolescentes y los niños también, porque hay cosas que son nocivas. ¿Qué hablar del Internet? La posibilidad y la chance de que los contenidos inmorales estén tan a la mano y tan cerca, que hoy los chicos solamente con dialogar con el asistente de Google pueden tener en un segundo un montón de elementos y cosas que pueden ser altamente nocivos. La música que se escucha, por ejemplo, con contenidos eróticos y un montón de pensamientos e ideas que son anticristianas. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Otra cosita que quiero decir también. El tiempo de cuarentena, para una gran mayoría, especialmente aquellos que no salieron a trabajar y demás, fue un tiempo de mucha soledad y de mucho tiempo de pensar. Y estuve tratando el tema el miércoles pasado, cuando hablamos de la armadura del cristiano y cuando hablamos del yelmo de la salvación, y hablamos de los pensamientos, y hablamos cómo Satanás quiere ingresar y controlar los pensamientos, como recién decíamos lo hizo en el caso de Eva. Puede sembrar pensamientos oscuros, que parecen buenos, lógicos, pero no están avalados por la palabra del Señor. Entonces, cuidado con las ideas y los pensamientos que comienzan a desarrollarse, que empiezan a crecer, a tomar argumentos, y comenzamos a defender ese tipo de pensamientos, como nos dice la palabra del Señor. Se forman como una especie de murallas de argumentos que se levantan altivos contra el conocimiento del nombre de Dios. Cuidado con esas cosas. Siempre tenemos que filtrar las ideas, las creencias, los pensamientos a la luz de la palabra del Señor. Así que ella cuando tuvo que pensar en, bueno, ¿a quién dejo de entrar a mi casa? Y yo quiero que mi casa sea bendecida. Aquí está viniendo un profeta de Dios con su ayudante, Giesi,
un hombre del cual se habla que ha hecho un montón de milagros. La palabra de Dios está en su boca. Yo quiero que edifique mi mesa cuando comamos juntos con mi esposo y que sea una bendición para mi familia. Yo quiero estar cerca de gente que sea una influencia para mi vida. Yo quiero la bendición del Señor. Y entonces abrió la puerta. Abrió la puerta. Qué importante que es esto, ¿no? De uno ser consciente de a quién abre la puerta. Es como en este momento, fíjate vos, estoy entrando en tu casa, vos me abriste la puerta. El miércoles a la noche yo voy a entrar en tu casa si me dejas entrar. Si te sentás y te conectás a través del WhatsApp. Ese tipo de entradas son las que edifican nuestra vida. Yo oro al Señor para que en cada encuentro de miércoles y domingo, y ahora que se empiezan a agregar reuniones, está el encuentro femenino, que sale todos los viernes, y los encuentros de adolescentes y jóvenes, cada vez que nosotros participamos, estamos abriendo una puerta. Pero una puerta de bendición. Y no esto no es religión, esto no tiene que ver con costumbres religiosas, tiene que ver con el apetito espiritual de alguien que desea tener un encuentro con Dios y desea que su familia y su hogar sea bendecido. Entonces es muy importante que cuando nosotros como iglesia nos reunamos, tu puerta se abra como la puerta de esta tsunamita para recibir al Señor, al pueblo del Señor, a los siervos del Señor. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver la segunda característica que tenemos aquí en esta mujer. Esta mujer de Sunem. Sunem era una localidad que estaba en el circuito de Eliseo, que estaba entre el Monte Carmelo, donde él iba también a meditar y a reflexionar, y tal vez había una escuela allí de hijos de los profetas, y lo que sería, digamos, Samaria, que era la capital del Reino del Norte. Y en ese circuito se encontraba Sunem, que estaba a unos 7-8 kilómetros de otra ciudad muy importante que has escuchado seguramente, que se llama Jezreel, donde había un palacio del rey de Israel, un palacio de verano. Así que en un circuito ahí estaba, y entonces esta mujer, por medio de ese tránsito del profeta, tomó contacto. La segunda cualidad que podemos ver en ella es que ella fue una mujer hospedadora. Hospedadora. Dice que ella primero le insistió de que venga a comer, ¿no? Y aquí tenemos que ella lo hospedó. ¿Por qué? Porque ella dijo, este hombre realmente es un santo varón de Dios. Fíjense que ella reconoce, no que era un gran predicador, que tenía una buena imagen, una buena presencia, que era elocuente. No, reconoció que él era una persona santa. Y eso habla del carácter del profeta. Interesante, ¿no? Que la gente pueda ver en nosotros la santidad, una persona apartada del mal, del pecado y todo lo demás. Y ella le dice al esposo, ¿por qué no hacemos? No dijo, ¿por qué no haces? ¿Por qué no hacemos? Lo trató de incluir al esposo en el proyecto de edificación. Y hacemos en planta alta, seguramente con una entrada independiente, con una escalera, un aposento alto, levantamos las paredes, y ahí lo instalamos a Eliseo, que esté con su ayudante, le colocamos una cama para que duerma, le colocamos una mesa para que coma, escriba o lea, le colocamos una silla para que se siente y en la noche una lámpara, un candelero para que le ilumine lo justo y lo necesario. Ahora fíjense ustedes, bueno, cuando ella le comenta esto al esposo, el esposo accede y evidentemente le hacen el dormitorio ese externo para que él pueda, una vez que va a comer, descansar, reflexionar, orar, estudiar, meditar. Bueno,
planificar también los pasos siguientes a dar. Así que fue una tremenda bendición. Bueno, esto fue por esta mujer. Mis queridos hermanos, tenemos un ejemplo maravilloso de alguien hospitalario, de alguien hospedador. La Biblia nos enseña que tenemos que practicar la hospitalidad, el ser de aquellos que abren y comparten lo que tienen con los demás. Y yo me he puesto a pensar un poquito en situaciones similares o casos similares que tenemos en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de el Señor cuando se encuentra con la mujer samaritana y cuando ella va a Sicar, donde ella vivía, y da testimonio del Señor, y luego los de Sicar escuchan y vienen a hablar con el Señor, y dice que le insistieron para que se quedara con ellos, y Jesús se quedó 2 días. Así como la mujer insistió, porque a veces uno dice, no, no quiero molestar, no quiero... Pero la persona que tiene este don, esta capacidad de compartir lo que tiene, insiste, 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 hasta que logra el cometido. Y Jesús se quedó 2 días en Sicar, y fue una bendición, la gente creyó en él, fue algo maravilloso, gente que fue salvada, ¿no? Gracias a esa insistencia. Hay otro caso que tenemos en la Biblia, eso está en Juan 4:40. Hay otro caso que tenemos en la Biblia en Hechos 16. Déjenme decirles bien el versículo, que es el 15. ¿Se acuerdan que en Hechos 16 se convierte Lidia de Tiatira, esta empresaria, vendedora de púrpura, de una tela, de una seda especial, y ella estaba allí en Filipos en ese momento? Pablo predica, el Señor le abre el corazón, esa mujer cree, es bautizada, y dice que le insistió para que se quedaran en su casa, cosa que hicieron. Fíjense, y ella los hospedó, y por supuesto les dio de comer, les dio de dormir a Pablo y a Silas. Esto me lleva a pensar en otro pasaje que está muy bien conectado con esto. Y es el pasaje de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Abraham, un día de calor tremendo. Él estaba a la puerta de su tienda y se acercan así de golpe, dice, 3 varones. Cuando él ve los 3 varones, se levanta rápidamente y le dice, por favor, quédense, yo quiero darles algo de tomar, quiero que se laven los pies y quiero que compartan un tiempo con nosotros. Fue rápidamente, corriendo, dice la Biblia, y le dijo a Sara, Sara, agarrá harina de la mejor y cociná unos panes caseros. Rápidamente. Fue corriendo a donde tenía el rebaño y tomó un animal tierno y entonces le dijo al criado, cocinalo rápido. Y así. Y entonces se juntó con ellos, él estaba parado, dice, los 3 hombres estaban hablando con él y comiendo y disfrutando de la hospitalidad de Abraham. ¿Y saben una cosa? Uno de ellos era el Señor Jesús. Y el Señor, después de este ceremonial de hospitalidad, le dice, ¿dónde está tu mujer? Está en la tienda. Y Sara estaba escuchando la conversación. En el año próximo, para esta fecha, tu esposa tendrá un hijo. Y los 2 eran ancianos. Y el Señor le dice, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Esta mujer, la tsunamita, dijo, pero te estás burlando de mí. ¿Por qué? Porque ella era estéril y el esposo era muy anciano. Ahora, para Dios no hay nada imposible. Y así como Sara tuvo su pequeño descreimiento, pero luego creyó, porque está en la Galería de la Fe de Hebreos 11, esta mujer también creyó y al año siguiente ella tuvo su hijo. Así que fue una mujer hospitalaria, fue una mujer hospedadora. Qué importante que es esto. Yo doy gracias al Señor de que en nuestra vida misionera con Alicia, que hemos viajado por tantos lugares, hemos encontrado hermanos preciosos, preciosos, que pusieron sus casas a nuestra
disposición, aún sin conocernos, sin habernos visto. Algún día podremos contarles algunas experiencias que por el tiempo no lo podemos hacer, pero que nos dejan la casa. Yo he estado en casa durante 10 horas solo, ¿no? Me dejaban la llave en un lugar, yo iba, entraba y hasta que llegaban a la noche del trabajo las personas, en esa confianza y compartiendo todo lo que ellos tenían conmigo. Eh, la hospitalidad. Hermanos, dice Hebreos, capítulo 13. Fíjense, este es un versículo que siempre hay que tenerlo en cuenta. 13:2 de Hebreos dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí lo tenemos al caso de Abraham, ¿no? Que estaban recibiendo los dos ángeles y el Señor Jesucristo, el tercero, el Hijo de Dios preencarnado. Qué maravilloso. Y el ángel trae bendición. Yo recuerdo, nosotros recién teníamos creo que a Lucas y a Andrea en casa y yo coordinaba la visita de misioneros que trabajaban en diferentes partes del mundo. Cuando venían a Argentina y visitaban Santa Fe, hacíamos un itinerario, visitaban diferentes iglesias y familias y compartían con los hermanos de las diferentes iglesias de la ciudad de Santa Fe. Y recuerdo que recibimos una misionera. Ella vive todavía, en ese tiempo era soltera, se llama Gladys Meliá. Su ministerio estaba en el mundo musulmán. Y así que la recibimos en casa y compartimos con los chicos una semana con ella, ¿no? Recuerdo que nosotros no teníamos un televisor, a color, se nos había quemado el que teníamos, y ella nos dejó una ofrenda. Fíjense, la misionera nos dejó una ofrenda de $5, que fue como la punta del iceberg, ¿no? de lo que el Señor nos proveyó después. Y pudimos comprar, me acuerdo, el televisor para la familia. Y fue una primera experiencia maravillosa de hospedar. Hermanos, nosotros siempre hemos estado a nivel de la misión de la gracia y del Ministerio de Plantación de Iglesias recibiendo hermanos de diferentes lugares. Cuando exista esa ocasión nuevamente, yo te animo a que puedas vivir la experiencia de lo que es abrir tu casa. No necesitas ningún lujo de nada. Lo que necesitas es una mesa y un colchón para que duerma. Aún si no hay cama, muchos, y a mí me ha tocado dormir en el piso en muchas ocasiones. Es una experiencia realmente maravillosa. ¿Por qué? Porque trae bendición. Algunos sin saberlo dicen, hospedaron ángeles. La tercera virtud que tenemos en esta mujer, ella fue una mujer proactiva, no solamente selectiva. Ella no fue solamente una mujer hospedadora, sino proactiva. Déjame decirte por qué elijo esta palabra, tal vez podríamos poner otras. Lo opuesto a proactivo es reactivo. Esto significa que uno actúa de acuerdo al condicionamiento de lo que lo rodea. Ella, por lo que se revela cuando dice no te burles de tu sierva y demás, ella tenía un dejo de tristeza por no ser mamá. Para una mujer hebrea y oriental, no tener un hijo es tremendo. Era tremendo, era una razón por la cual se casaban, ser madre. El mandato era llenar la tierra, ¿no? Y ellos eran el pueblo del Señor y querían que el pueblo de Dios crezca y demás. Había una carga cultural importante en esto. Pero ella no fue reactiva, o sea, no fue reaccionaria. Bueno, yo tengo este problema, ahora yo me enfoco en mí misma y listo, lo demás que cada uno se arregle. Vemos que no fue así, fue proactiva. Y el proactivo es una persona que tiene determinación. Es una persona que no es controlado por el sistema o por las circunstancias. Es una persona que define
querer ser algo o hacer algo y lo hace. Fíjense, ella no se enfocó en su angustia, en su egoísmo. Ella lo que hizo fue pensar en el otro, en cómo contribuir a la causa del reino de Dios, en beneficiar al profeta. Hermanos, es muy importante que no tomemos como excusa nuestros problemas, porque quiero decir, como dije al comienzo, todos tenemos problemas. Todos tenemos carencias, todos tenemos necesidades. Y no es una excusa como para decir, bueno, yo como tengo esto, no, olvídense de mí. No, no es así. A no ser que sea una causa de fuerza mayor, que esté en riesgo tu vida, eso es otro tema. Pero con tu mochila a cuestas, de tus sueños no cumplidos, de tus cargas y pesares, hay un montón de Eliseos a los cuales puedes ayudar. Así que esta mujer hizo eso. Cuando pienso en un ejemplo bíblico, pienso en el Señor Jesucristo. ¿Qué carga era la que él tenía en esa última noche? ¿Qué carga era la que él tenía pensando en lo que iba a ser la cruz al otro día, día viernes por la mañana? Hacerse pecado, morir en la cruz, sufrir todo lo que iba a sufrir. Tremendo. Ahora dice el capítulo 13, verso 1, dice que a los suyos los amó hasta el fin. Se enfocó en sus discípulos. ¡Qué maravilloso! Los animó, los consoló y les dijo en el capítulo 14, en el verso 1, que les iba a preparar un lugar en el cielo para ellos. Les dio una esperanza. Él seguía con la mochila, pero se enfocó en alentar a sus discípulos. En el capítulo 16 le da la promesa del Espíritu Santo, especialmente en el verso número 7. Y en el capítulo 17, allí es donde él intercede por sus discípulos. Y dice, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Creo que eso fue en el verso número 15, sí, ¿verdad? En el verso número 15. Así que Jesús fue proactivo. Yo te animo a que des lugar a la gracia de Dios, como venimos escuchando en los devocionales, la gracia de Dios, que se manifiesta en tu momento de debilidad para que puedas ser usado por el Señor a pesar de que todavía hay cosas inconclusas. Y termino con esto, no me quiero extender más, que ella fue una mujer generosa. Fue una mujer generosa. ¿Por qué? Compartió de lo que ella tenía con el siervo de Dios y con el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el obrar de Dios en el mundo, con los intereses de Dios y con todo el despliegue del Señor para alcanzar a los perdidos. Ella quiso facilitarle el trabajo al siervo del Señor, para que descansara, para que tuviera alimento, para que no gastara en comida, para que reflexionara, planificara, como decíamos, para que él orara, intercediera, cargara sus baterías. Ella dijo, quiero ser parte, quiero cooperar, no quiero estar al margen, quiero asociarme. Eso es lo que estaba diciendo. Hermanos queridos, la generosidad es algo muy importante. Los bienes que Dios te dio, no te los dio para vos solamente. Es para que los compartas. Y si Dios te bendijo mucho, es porque está pensando en que tus bienes sirvan para su reino. Por eso te bendijo. Dios no te bendijo porque sos un genio. Te bendijo para bendecir. Y es muy importante que entendamos esto. Que preguntemos al Señor, Señor, yo tengo esto. ¿Qué necesitas de lo que yo tengo? Compartir con aquellos que tienen necesidad, pero pensar también en el reino de Dios. Fíjense, hay un caso en la Biblia que está en Tercera Juan. Tercera Juan, aparece allí un discípulo de Cristo llamado Gallo. Y este hermano Gallo, fíjense, va a ser el último versículo que vamos a leer. Fíjense, en el verso número 5 de Tercera Juan. Fíjense lo que dice. Vamos a leerlo en una versión más simple. Dice, querido hermano, le dice Juan,
Te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Está hablando de los predicadores itinerantes, misioneros y demás. Delante de la iglesia, ellos, los misioneros, han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos. En otra versión dice encaminarlos para que sigan su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre del Señor, sin nunca recibir nada de los paganos o de los gentiles, como dice otra versión. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad, noten la palabra, y así colaborar con ellos en la verdad. Hermanos, qué bárbaro. Este hermano, cuando venía un siervo del Señor, le decía, venga a dormir a casa. Le daba de comer. Y no solamente eso, sino que le daban una ofrenda para que continuaran su viaje. La palabra encaminar, que la encontramos en varios pasajes de la Biblia, Pablo la usa mucho, era darle los elementos que necesita para que continúe su viaje en el cumplimiento de su misión. Y esto se hace de los recursos que tienen la familia de los creyentes. De esa forma se contribuye con la verdad. Porque hay hermanos que trabajan y sirven al Señor, pero hay hermanos que están dedicados completamente al ministerio. Y el plan de Dios, revelado en su palabra, es que el pueblo del Señor atienda a las necesidades de aquellos que Dios llamó para cumplir el ministerio. Entonces, esta mujer tenía esto también como virtud, la generosidad. Ahora, fíjense como conclusión. La conclusión es la siguiente. Es que como recompensa por esta generosidad, el Señor les da un regalo maravilloso. Le da un hijo. El profeta quiso devolverle algo y consultando con el Señor le dijo, sí, está bien, que tenga un hijo. Hermano, todo aquel que da, nunca va a ser más dador que Dios. El Señor va a recompensar nuestra generosidad, aunque no tenemos que dar para recibir. Pero esta mujer recibió del Señor porque tuvo un corazón desprendido. Que Dios nos ayude para que de veras en nuestra vida pueda ser así. Que el Señor te bendiga ricamente y aplique esta palabra a tu corazón.